Siendo las 11:12 de la mañana, una convocatoria hecha para las 10:30 y agradeciendo a la telonera de MC, Noelia Arroyo, que haya tenido a bien colar una presentación del plan general, que debe ser un asunto menor, que ella no tenía previsto hasta que vio que iba a hablar MC esta mañana. Debe ser un asunto menor, pues con ese agradecimiento a la alcaldesa de Cartagena y deseándole que su oposición a la oposición le sea fructífera y pueda abandonar el palacio en mayo de 2027, vamos a empezar a hablar de cosas serias, de lo que importa a los cartageneros y de lo que nos ha traído el papel, que aún no nos ha presentado Noelia Arroyo, pero que ha hecho varios saraos ya, especialmente con los medios de comunicación y no con los vecinos, relacionados con el plan general. Como saben, MC dio su voto favorable, porque lo dimos, a la aprobación inicial del plan general. Un voto favorable a que Cartagena necesitaba este documento, necesita un plan general, porque el que está vigente es del año 87. Eso quiere decir que todos los gobiernos del PP hasta el de hoy han fracasado en tener un nuevo plan para nuestro municipio. Y también lo hicimos por la promesa de participación que Noelia Arroyo nos hizo. Ya lo he dicho muchas veces, pero es bueno recordarlo. Pasa como con Pedro Sánchez. La culpa es nuestra por creérnosla. No dice una verdad la alcaldesa del PP. Así que ahora lo que nos anunciaron Diego Ortega y los dos técnicos de urbanismo, a los que queremos agradecer su atención durante un par de horas, allí en el pasado lunes, fue que el pleno va a ser el 12 de febrero, que el PP y Vox suman 14 votos y lo van a aprobar, el pleno del plan general, por supuesto me estoy refiriendo, y que no tienen ningún documento para enseñarnos, que no tienen hechos los planos, y que, bueno, pues los pedimos ayer, de hecho, por registro, y hoy he recibido una llamada de urbanismo diciéndome que si de verdad es que quiero ver las alegaciones al plan general y el informe técnico con el que las van a resolver. Y les he dicho que sí, claro, que es que como soy concejal y mi grupo tiene 7 concejales y tuvo 8 en las elecciones y tiene que votar el plan general, pues considera que tiene que tener acceso a los documentos. Se ve que la señora Arroyo piensa que no, y espero que los haya explicado aquí. Aunque es difícil que si en urbanismo dicen que no hay planos ni informe técnico, ella haya podido explicar mucho. En cualquier caso, la postura de MC es que MC no apoyará un plan general que vaya contra el municipio, contra su economía y contra su futuro. No sorprendo a nadie, pero es que nosotros estamos del lado de Cartagena. No estamos para asistir en silencio a la desaparición de nuestro municipio, el único territorio al que se le prohíbe crecer, al que se le prohíbe invertir y en el que no se le ofrece futuro ni a los que están, ni a los que van a venir. Y ese es exactamente el plan general que se nos ha traído, si las 2 horas de conversación que han tenido a bien ofrecernos los técnicos y el señor Ortega son ciertas, a los cartageneros para que se apruebe en este 2026. Voy a hacer unas reseñas sobre lo que sí sabemos que el plan contempla o no contempla y no estamos de acuerdo. Los terrenos contaminados amplían su edificabilidad. En premio a 26 años, por ejemplo, desde que se cerró la fábrica del Hondón, pues sí, Noelia Arroyo amplía la edificabilidad en el Hondón, en Cinsa y en Peñarroya y mantiene que ahí se van a hacer viviendas. Parte de las 100.000 que dice que va a construir y que son tan mentiras como todo lo que dice habitualmente. Así que deben de saber los cartageneros que 26 años después de no hacer nada, y con el ejemplo de Los Mateos, donde iba a hacer 40 viviendas y compró suelo contaminado, y ahora no ha sido capaz no solo de hacer viviendas, sino que va ahí con una ristra de sanciones y de momento nos ha costado devolver 2 millones de euros de fondos europeos, pues nos dice que va a hacer más viviendas en terrenos contaminados. Luego hay una gran anomalía que no aceptamos desde MC. El 83% del suelo del municipio es no urbanizable. No aceptamos desde MC que no se pueda construir en Cartagena según el plan general que nos dicen que va a garantizar el futuro de nuestro municipio. Teniendo en cuenta que en ese 17% urbanizable Noelia Arroyo computa los terrenos contaminados. Fíjense, la verdad es que hay que tener moral y desfachatez para salir en rueda de prensa a contar esto siendo la alcaldesa. De lo que ha protegido Cartagena con este plan que quieren aprobar PP y Vox es de crecer y de desarrollarse. Tranquilos que no va a venir nada bueno a Cartagena. Con su plan podemos estar tranquilos porque va a seguir rompiendo Cartagena y su futuro. Hay desarrollo urbanístico en todos los pueblos del Mar Menor, en todos, menos en el Cartagena. En Cartagena no se puede construir. En Cartagena no se pueden ni completar las calles de los Belones, de los Nietos, de Mar de Cristal, de los Chaparros. No podemos hacer nada que suponga ni industria turística, ni vivienda y, como digo, ni tan siquiera terminar calles. Ese es el modelo que quiere imponernos Noelia Arroyo. Es imposible no pensar
que esto no viene al dictado de sus jefes superiores desde Murcia para que Cartagena no crezca. Es imposible no pensarlo. San Pedro del Pinatar, San Javier, Torre Pacheco, Los Alcázares, todos construyen. Y en Cartagena no se puede hacer nada. Ahora hablaremos de lo que sí se puede hacer. Y como excusa los groseros errores que cometió el propio PP con Nuevo Cartago o con el Vivero. ¿Tenemos ahora realmente que no poder hacer nada porque el PP preparó ciertos pelotazos urbanísticos en el Mar Menor hace 2 décadas? No, por supuesto que no. MC no puede estar de acuerdo con eso. Y bueno, evidentemente lo quiero hilar ahí porque hay que hilarlo. Este plan general, con lo que propone y dispone para el Rincón de San Ginés, es aire, aliento y razones para el segregacionismo en esa zona. Como decimos, parte del proyecto del PP para Cartagena, romperla. Un gobierno que además se dice de derechas, ¿no? El que tenemos en Cartagena, uno, según dicen los clásicos, sería un gobierno de derechas formado por PP más Vox. Pues aquí en Cartagena, a la derechita cobarde del PP se ha sumado la derecha inánime de Vox, porque es un plan que condena a la agricultura sin ofrecerle ningún tipo de alternativa. El señor Antelo debe mirar tan alto que no llega a ver Cartagena. Se le pierde la mirada en el horizonte. Se va a las manifestaciones, hace muchos saraos, pasa mucho por Cartagena, le pasó ayer con la catedral, pero no sabe lo que dice. Y sus 4 secuaces de aquí de Cartagena están haciéndole corte a Noelia Arroyo y muy preocupados de seguir hasta junio del 27 si Noelia les deja. Así que el superpoder que tendría Vox de defender realmente, como dice, la agricultura y de no condenarlos a tener placas solares, plantas de biogás y seguir dañando el Mar Menor, parece que en Cartagena no lo va a utilizar. Se expulsa, con estas medidas de las que estamos hablando, se expulsa a la inversión privada. Claro que se expulsa. Hay inversores privados de fuera de Cartagena que han contactado con nosotros para manifestarnos que se les está condenando a poner nuevos pleitos contra el ayuntamiento y no se les está dejando hacer ningún desarrollo de los que ya tenían hasta empezados a tramitar y resueltos con sentencia firme favorable en cuanto a la posibilidad de salir adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho que Noelia Arroyo y el señor Ortega se esmeren en decir que ellos no tienen nada que ver con que se haga una cosa en la Aljorra, en el Albujón o en Mar de Cristal o en Los Pelones, están premiando a los de siempre. Es un plan general que nace del miedo a que Tomás Olivo les vuelva a volcar el plan general como sucedió con el de 2012. De ahí surge este plan. La señora Arroyo vuelve a garantizar más terreno, más suelo urbanizable, más edificabilidad a los de siempre y viviendas para nadie. Eso es el plan general que está trabajando la señora Arroyo. No debe conocer lo del escorpión y la rana. Sigue echándose al lomo a los especuladores y no va a llegar a la otra orilla. Y el problema es que esa condena es para Cartagena. Y hablamos de las 100.000 viviendas, la gran mentira de Noelia Arroyo. Este gráfico refleja el crecimiento poblacional de todas las capitales, de todas, del arco mediterráneo español y de los municipios de nuestra comarca. El de abajo es Cartagena, por si alguien no lo tiene claro. ¿Por qué en Cartagena crecemos un 2% cuando otros crecen cerca del 10%? Otros me refiero a Castellón, Alicante, Almería, todos crecen por encima nuestra. No hay ninguno, Murcia por supuesto, ya saben ustedes. Eso quizás sí alegre a la alcaldesa. Pues eso sucede porque la media de vivienda que se construye en Cartagena es de 200 viviendas al año, con Noelia Arroyo. Así que las 100.000 viviendas de Noelia Arroyo nos supondrán 5 siglos de gobierno de la señora del PP. Tenemos que confiar en su palabra y que en estos 5 siglos, al ritmo que ella es capaz de lanzar el urbanismo, pues proveerá de 100.000 viviendas a Cartagena, o como se llame esto después de desaparecer, gracias a su negligencia, a su incapacidad y a, como digo, a sus ganas de huir de Cartagena y dejarnos algo que sea mucho peor que lo que se encontró. Un plan que viene con pleitos debajo del brazo. Supongo que la alcaldesa, cuando ha tocado un par de notas antes de esta rueda de prensa, no les ha contado o no ha querido cuantificar los 110 millones de reclamación que presenta el Vivero, los 30 que presenta ANSA Urbana y, bueno, los que vienen de camino, que son más, por esos desarrollos en todo el entorno de varios pueblos ribereños y no ribereños del Mar Menor y del resto del municipio, que Noelia Arroyo ha cercenado porque no son los especuladores de siempre. Esa es la realidad de un plan que es imposible creer que no nace del miedo. Y es lo mejor que puedo decir de lo que creo que ha hecho Noelia Arroyo para este documento. O es hasta donde puedo leer. Nace del miedo a que se lo vuelvan a anular
y vuelve a darle, como he dicho antes e insisto, más derechos a los especuladores y menos vivienda a los cartageneros. Y por si fuera poco, tiene tan poco conocimiento y tan poco proyecto para Cartagena que en su asociación, el Club del Algarrobo, esta es la que se reúne y que el alcalde de la Unión dijo el otro día que era mucho más productiva que la comarca o que la provincia o que cualquier otra cosa en un municipio fallido, como es el suyo. Pero él no lo sabe, porque él se mira al espejo y se ve muy bien y muy guapo y muy alto y con una barba muy bien perfilada. Un municipio que se está hundiendo y cuyo único futuro es evidentemente el bulevar con Cartagena, ese bulevar que Bernabé y Barreiro anunciaron que contemplaba el plan de 2012 por toda la carretera de la Unión y que el Plan General de Cartagena elimina. Noelia Arroyo ha eliminado, y así nos lo confirmaron los técnicos y el señor Ortega, la conexión, el bulevar que tiene que unir Cartagena con la Unión. Porque se ve que ella pues no es de ir a la Unión, ella con tener la 30 libre ya sabemos que es su camino. Así que nos encontramos, y voy a terminar con una apreciación, que es la del suelo industrial, y ya os digo cuáles van a ser las líneas rojas que va a poner MC para poder dar un voto favorable a esto, que parece que va a ser complicado. Con que además se elimina la actuación de interés regional en Los Camachos. Dicen que por una alegación del SEPES. Dice la alcaldesa que es que como el SEPES ha alegado eso, hay que eliminar la actuación de interés regional y cuando el gobierno regional la apruebe, entonces la contemplará. Esto nos pone de manifiesto una cosa, que el gobierno de España y el gobierno regional no trabajan por Cartagena, pero además que Noelia Arroyo lo único que hace es tomar nota de lo que le dicen, mientras sea malo para Cartagena. Y luego además nos dice que eso lo va a compensar porque unos empresarios, que no nos dijeron los nombres, le han pedido que recalifique como industrial todos los suelos de alrededor de Los Camachos, y le parece justo porque los compraron pensando que iba a ser industrial y no lo es, y entonces esa alegación le parece bien aceptarla. Nos dijo el señor Ortega en nombre del gobierno. Entonces nos gustaría saber quiénes son esos empresarios que van a hacer la competencia al SEPES y por qué Noelia Arroyo renuncia a que se desarrolle en Los Camachos la ZAL, por qué renuncia a los terrenos industriales de Los Camachos y del SEPES y empieza a decir que hay otros terrenos distintos. Y nos gustaría también, francamente, que lo explicara Vox. Porque claro, ayer estaba explicando que tenía mucho interés en el desarrollo de una zona, claro, tiene que ser una. Pero evidentemente no parece que quieran que sean Los Camachos. Como digo, vaya papelón el de este partido de derechas que apuesta por el desarrollo y lo único que está desarrollando es pues eso, el sillón, el hueco en el sillón que están haciendo sus concejales. La tramitación es tan opaca que, insisto y lo vuelvo a decir, a día de hoy no tenemos nosotros ni un solo documento relacionado con la aprobación provisional. Pero es que no lo tiene el gobierno, no lo tiene urbanismo. Urbanismo carece de los planos y hasta que uno sabe, y sabemos poquito porque ellos son mucho más listos, mucho más inteligentes, fíjense lo listos que son haciendo planes, sin una cartografía y sin unos planos, sacar adelante un plan es complicado. Entonces, solo podemos pensar que nos los están ocultando o que realmente tienen que estar corriendo lunes y martes para convocar el miércoles de urgencia al Pleno, porque quién sabe qué razones de urgencia tiene el gobierno, a quién le tiene que cumplir o qué necesidades tiene Noelia Arroyo, que tiene que aprobar el 12 de febrero el plan general, sin enseñarlo, sin tener a día de hoy los técnicos preparados los documentos y, por supuesto, incumpliendo la palabra que dio de que iba a dar espacio a los grupos de la oposición en la resolución de las alegaciones. Así que, bueno, en este panorama creemos que hay un mínimo de esperanza y es que el Pleno no está convocado. Entonces, desde aquí le pedimos a la señora Arroyo y, por supuesto, a los técnicos, que seguro que lo harán, que se retire este documento que dice tener, porque es un documento fantasma. Y aquí me viene a la cabeza con las viviendas, y se lo recomiendo, es de obligada lectura. Soto Ibars, el columnista que es de aquí de Águila, vecino nuestro, escribió en el ABC hace unos días que las viviendas protegidas que había prometido Pedro Sánchez eran todas mentiras y que las debía haber construido en el corazón de los españoles y que, bueno, cuando gobernara a la izquierda, pues seguramente se construiría. Pues haciendo mías y sin tener la pluma que tiene Soto Ibars esas afirmaciones, Noelia Arroyo está construyendo 100.000 viviendas también en el corazón de los cartageneros y las veremos el día que gobierne el PP Cartagena, debe de ser, porque de momento con ella, con su plan y con sus ideas, a Cartagena no va a llegar ninguna de esas viviendas que se suman a las que no ha construido ciertamente Pedro Sánchez. Así que MC pone unas líneas rojas para apoyar este documento y pedimos, por supuesto, que se estudien, que se trabajen y que sean la base del futuro de Cartagena.
Eliminar la edificabilidad de todos los suelos contaminados en tanto en cuanto no se haya descontaminado, es una obviedad, esos terrenos. Si Noelia Arroyo elimina la actuación de interés regional del plan porque no la ha aprobado el gobierno regional hasta que no se apruebe y se tramite, ¿por qué incluye edificabilidad en terrenos como los de Cinsa, El Hondón o Peña Arroya? Por supuesto que se permita cerrar y desarrollar todos nuestros núcleos costeros. No estamos hablando de Nuevo Cartago, no estamos hablando del vivero, estamos hablando de todos esos pequeños proyectos y actuaciones que van a servir para dinamizar y cerrar lugares como Mar de Cristal, Los Nietos, Los Velones, Los Chaparros, todos esos lugares que están condenados ahora mismo a la marginación en algunos de los casos y a cosas peores, porque no se atiende, pregunten ustedes, pasen por Los Nietos a ver cómo se sienten, y que Noelia Arroyo quiere condenar a que se queden así para siempre. Si fuera promotora pensaríamos que está hundiendo el terreno para que dentro de 20 años venga alguien a comprarlo, pero como pensamos que no le da para ser promotora porque no entiende un plan viendo lo que está presentando, simplemente pensaremos que cumple órdenes, como hemos dicho, de hundir Cartagena. Evidentemente exigimos también la remisión de requerimientos a todos los propietarios de solares que acumulan más de 5 solares en el municipio, en cumplimiento de la ley del suelo. Noelia Arroyo hizo suya la propuesta de MC sobre el requerimiento a los propietarios en el casco histórico 4 años tarde. Exigimos, para tramitar el plan, que se requiera a todos los propietarios de solares que ya lo son y que acumulan más de 5 solares en el municipio. No vamos contra esa familia que tiene un solar, no vamos contra ese pequeño propietario, vamos contra los especuladores que han inspirado el plan de Noelia Arroyo. Pedimos asimismo que se haga una presentación pública, tal y como pedimos en nuestras alegaciones iniciales. Nada que no hayamos pedido antes. Una presentación pública en el Batel, para que todos los cartageneros, no por fascículos, no por trozos, con los técnicos delante, escuchen cuál es el modelo, comprueben con los planos qué quiere hacer Noelia Arroyo y se pueda ir a una aprobación provisional que sea por lo menos pública y conocida por todos. Exigimos asimismo que no se termine esta aprobación provisional en tanto en cuanto no termine, y así nos lo reconoció el señor Ortega, el informe de inundabilidad del municipio de Cartagena que anunciaron en 2021 está confeccionando la UPCT. Vuelven a dar un paso al frente con el informe sin terminar. Nos dijeron que en toda la zona norte del municipio no lo tenían hecho, pero que estimaban que iba a ser parecido a lo que ellos iban a presentar. La Palma, el Albujón, Miranda, Pozo Estrecho, todos esperando a que le aprueben un plan en el que luego le puede llegar la UPCT a decirles que no, que es que era inundable. Por las prisas que parece tener ahora Noelia Arroyo. Exigimos que en esa presentación pública se haga pública comparecencia de quien corresponda explicando los pleitos que tiene el ayuntamiento en marcha ahora mismo, indemnizatorios en relación con convenios urbanísticos y desarrollos que quedan fuera del plan general. Y que asimismo se informe de todos los terrenos a los que nos venimos refiriendo, en los que pudiéndose hacer un desarrollo, el nuevo plan general lo impide, para conocer las consecuencias indemnizatorias del plan Arroyo. En Benidorm son 350, creo, millones de euros lo que van a tener que pagar ahora mismo, está en los medios, hay sentencias del Supremo, hay sentencias que lo confirman, precisamente por negligencias del tipo de las que va a cometer Noelia Arroyo aprobando este plan. Ella se irá, pero a los cartageneros nos quedará el pufo y la deuda de Noelia Arroyo, lo que no nos quedará es ni una vivienda, como estamos explicando. Es triste tener que comparecer así después de haber tendido la mano para participar, para aportar y haber dado la aprobación inicial con una unanimidad, poniendo por delante los intereses de Cartagena. Pero a día de hoy, poner por delante los intereses de Cartagena es votar en contra del plan si todo esto que hemos expresado no se incluye. Y eso es lo que desde MC queríamos poner de manifiesto. Agradecemos su presencia y nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración dentro, como he dicho, de la información que manejamos, que son 2 horas el lunes en urbanismo, que tuvieron a bien explicarnos algunas cosillas y decirnos que someterán a votación 20 y tantas cuestiones separadas, de las cuales tampoco nos dieron documentación. Así que si tienen alguna pregunta. Sí, en esas 22 cuestiones separadas parece ser que van, digamos, las actuaciones que pueden ser, digamos, más sensibles desde el punto de vista político, más que técnico. Ha dicho que se van a presentar de las 1.600 alegaciones aquellas que se correspondían con solares o con, digamos, planes de actuación o con completar en distintas poblaciones
del municipio completar lo que serían las áreas urbanizables. Eso es lo que ha venido a decirse, se va a invitar y va a ir al pleno, se va a votar en el pleno. Ustedes dicen que no tienen todavía documentación para poder preparar la posición para ese pleno. Efectivamente, nosotros vamos a votar cada una de esas cuestiones separadas que se planteen, pues con libertad de criterio e intentando que las que puedan beneficiar a Cartagena las apoyaremos. Pero el drama no es que MC a viernes no tenga la documentación, el drama es que ella no la tiene. Hoy el gobierno local no tiene planos de lo que dice que va a someternos de forma separada. Hoy el gobierno local no tiene informe de inundabilidad de la UPCT para someternos a votación cuestiones que se ven afectadas. Nos nombraron, creo, el Albujón por la inundabilidad, y entonces yo dije, ¿eso lo dice el informe de la UPCT? No, es que ese no lo tenemos todavía. Entonces, claro, a Noelia Arroyo le puede valer cualquier cosa. Ella es capaz de votar sin mirar, porque como sabe lo que le han dicho que tiene que hacer, pero nosotros, como nos tenemos que estudiar los documentos y tenemos que formar criterio y tenemos que apostar por Cartagena, esperamos tener suficiente información como para echar un voto ese día, el día del pleno, un voto motivado, justificado, y siempre será el que sea mejor para el desarrollo de Cartagena. Están intentando, por ejemplo, en esa línea, engañar a la gente de los Belones y del Algar. Ayer estuvimos en el pleno, todos celebramos mucho que se vaya a hacer una ordenanza, que se vayan a estudiar las distancias, pero los han engañado. Les han dicho, por ejemplo, que con el plan van a evitar que se hagan las plantas fotovoltaicas, y a su vez nos han dicho a nosotros que la de los Belones está ya en marcha y que no la van a evitar. Entonces, claro, les han dicho que si votamos los grupos de la oposición a favor del plan general, no habrá fotovoltaica, aunque saben que están ya en marcha. Lo que no les han dicho es que ellos pueden aprobar el plan sin nosotros. Están intentando coaccionarnos, intentando mandarnos a los vecinos. Bueno, de hecho, fíjese, intentaron mandarnos también a los representantes empresariales, y han contactado con nosotros muchos de ellos, que luego les cuesta sacar la cabeza, para decirnos que nos opongamos firmemente al plan, que es una burrada. Esos dirigentes empresariales de Cartagena, yo les quiero guardar, a ver si salieran, les quiero guardar el nombre. Contactaron con nosotros y no paran de enviarnos documentación esta semana para que en esta rueda de prensa dejemos claro que el plan es malo para Cartagena, que impide su desarrollo y que además, como he dicho, se está cargando tanto la industria turística como el sector agrícola. Particularmente esas dos cuestiones nos las han puesto de manifiesto y nos han pedido que lo defendamos. Ojalá y tuvieran los arrestos que deben tener los representantes empresariales de Cartagena de decir eso en público y no decírmelo a mí por WhatsApp. Pero de momento lo que no voy a hacer yo es callarme y dejar que esto pase desapercibido. Y desde MC vamos a defender siempre el interés de Cartagena, porque al final nosotros pasaremos. Nosotros somos contingentes y lo necesario no es el alcalde, es Cartagena. Cuando se refiere a que la agricultura o los empresarios agrícolas tienen problemas con el plan, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se van a quitar los cultivos intensivos en la zona del Mar Menor? ¿Se devuelve a la situación previa al plan del 11? ¿Qué es realmente lo que pasa ahí? A ver, los que nos comentan del sector agrario, evidentemente hay cuestiones que son nacionales, que no escapan a nadie, como el trasvase, como la normativa, pero el plan de Cuenca que está pendiente del Mar Menor, que a ellos, por ejemplo, se les está restringiendo absolutamente su actividad en la franja del Mar Menor, es evidente, pero no se les ofrece la alternativa de que ese suelo sea productivo de otra manera. Solo se les permite hacer placas solares o plantas de biogás. Esa es la alternativa que le están ofreciendo a los agricultores. Cualquiera de esas dos alternativas es menos rentable para ellos, que al final son gente de Cartagena. Yo creo que hay gente que piensa que los agricultores no son de Cartagena, pero lo son gente que vive aquí, que tiene su familia aquí, que lleva aquí tantos siglos como nosotros, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Y este plan no les ofrece ninguna alternativa, no se les ofrece tampoco esas recalificaciones tan generosas que hay en suelos contaminados, o que hay en ciertos lugares que no dan a elegir, por cierto, ¿no? Nos dicen, vamos, entre las dos autovías vamos a contemplar una gran masa de suelo urbanizable. Esa no nos ha dicho que nos vaya a dejar votarla. Y hay un helipuerto ahí, por ejemplo. El miedo que dicta lo que hay que hacer en este momento. Entonces, los agricultores están preocupados, nos han transmitido esa preocupación, y nosotros creemos que es verdad, que no se está ofreciendo una reconversión a un sector que la va a necesitar, y que si yo le dejo el terreno, que lo único que pueden hacer con él son placas solares, pues lo que harán serán placas solares fotovoltaicas. Y ahora mismo sabemos que en la sociedad cartagenera existe una resistencia lógica a que nuestro paisaje se consuma, como se ha dicho por algunos, como el huerto solar de Europa. Pues el huerto solar de Europa en Cartagena lo fomenta Vox. Por eso decía que seguramente el señor Antelo mira por encima de las placas solares y no lo ve. Y esa es parte de la queja que nos llega desde el sector agrícola. El sector del turismo nos critica que no se deja hacer ningún desarrollo prácticamente que tenga que ver con el turismo de calidad.
no se les deja terminar algunos de esos pueblos o localidades de los que hemos hablado, no se les deja algún proyecto que incluye incluso hoteles de 5 estrellas y, eso sí, como digo, Noelia Arroyo sabrá, una franja desde Los Belones hacia Tamaría sí que aparece generosamente recalificada. Ya aparecía en la primera mancha y queríamos seguir estudiándolo porque pensábamos que podía ser bueno si había otra, pero solo se queda esa. Entonces entendemos que hay intereses que debe de explicar muy a fondo la alcaldesa antes de aprobar este plan. Decía el concejal, precisamente ha sido el concejal, el señor Ortega, el que ha dicho que poner la bolsa de suelo entre las dos autovías hacia abajo se va a votar el próximo día 12. Pues ojalá y se vote. Nosotros tendremos, cuando nos lo expliquen, a nosotros nos dijeron que eso era una decisión técnica. Nos explicaron decisiones técnicas y decisiones políticas y nos dijeron que esa era de las técnicas. Y cuando se refiere... Que era de hecho, por eso Noelia Arroyo presentó la que decía que iba a hacer 20.000 viviendas más. Porque esas 20.000 viviendas más que dijo la alcaldesa que iba a hacer, aunque sabemos que no va a hacer, eran esas. Era ese espacio. Una decisión técnica, nos dijeron. Cuando se refería usted a que decae la AIR de los Camacho, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la primera que hubo en el 12? ¿A una que querían hacer ahora? ¿A cuál se refiere? A ver, ha habido ya varios intentos, uno sin culminar, y ahora parece ser que el reinicio, dice usted, que se queda fuera. El que está en tramitación, porque el gobierno regional cuando se trata de Cartagena no va muy rápido, según nos informaron, no se va a incluir en el plan, pendiente de que cuando se apruebe, pues se hará la modificación que haya que hacer y se llevará el plan. Nosotros entendíamos que era mucho mejor introducirlo y acelerar la tramitación desde el gobierno regional, pero se ha optado por, como se nos ha dicho, que en compensación a eso se dan unos terrenos industriales colindantes entre el Algar y los Camachos, que unos empresarios que los compraron como rústicos han pedido en una alegación que se lo califiquen como industrial y nos dijeron que ellos consideraban que era... Esa creo que sí nos la quieren someter a votación, la del suelo industrial entre los Camachos y el Algar. Lo que no nos han explicado es por qué esa competencia del SEPE. Si es que ya hemos cerrado la oportunidad de que el SEPE trabaje con Cartagena, sería interesante que lo explicara Noelia Arroyo. Esa era la pregunta que le hacía. ¿El SEPE es donde pone la objeción aquí, hasta donde ustedes sepan? No sabemos porque hemos pedido las alegaciones por registro, porque ha alegado el SEPE, y hoy me han llamado a decirme que nos las van a facilitar. Pero es como digo, es que nos hicieron una presentación que yo agradezco profundamente a los dos técnicos y al señor Ortega, sin ningún papel. Entonces, pues no es una charla de bar porque no estábamos en un bar, estábamos en la tercera planta de urbanismo. Pero, bueno, gente que ha sacado un estatuto en una cafetería, pues háganse una idea. ¿Y qué les preocupa a AMC lo que pueda pasar en los terrenos del antiguo? A AMC lo que le preocupa es que se haga un plan pensando en que el promotor que tumbó el plan anterior no lo tumbe. A AMC le preocupa que desde Cartagena se ejerza la planificación entera de un municipio por miedo, o con el miedo por delante, a que alguien lo anule. Porque como hemos dicho, esto es lo del escorpión y la rana. Todos van a recurrir, todos tienen sus intereses, todos los empresarios van a recurrir. Y uno lo que tiene que tener es un modelo de municipio. Y quizá más preocupante que eso, como hemos puesto la prelación para MC, lo que más le preocupa es que se contabilicen como futuras viviendas y se ofrezca edificabilidad en los terrenos contaminados de todo el cinturón periurbano de Cartagena. Porque creemos que eso es una medida que es absolutamente premiar al infractor. Decimos, quien contamina paga, y luego decimos, pero bueno, yo voy a hacer que sus terrenos valgan más por si se los quiere colocar a alguien, porque construir no van a construir. Y eso nos parece una negligencia absoluta.